Hermanos, Dios les bendiga. Semana 14, día número 1. Vamos a hablar esta semana del ministerio de la intercesión. Continuamos así con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Vamos esta semana a aprovechar al máximo estas reflexiones que nos van a ayudar a descubrir el poder que tiene la oración intercesora, cómo nosotros participamos del ministerio de la intercesión, siendo Cristo nuestro mediador y el intercesor por excelencia, quien intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles, nos ha hecho a nosotros partícipes de este ministerio, de esta gracia, para que nosotros intercedamos por otras personas, por situaciones que están fuera de nosotros, que pudieran en un momento afectarnos también a nosotros, pero interceder es básicamente colocarse en lugar de otro y servir de puente entre otros delante de Dios para alcanzar de Dios misericordia a favor de otras personas. De modo que vamos a aprender sobre la oración intercesora, el ministerio de la intercesión, en esta semana de reflexión que avanzaremos en este tema. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos brindas de poder estar en tu presencia, de poder compartir tu palabra, exponernos a tu santo libro, Señor, el privilegio maravilloso de contar con la presencia, el ministerio del Espíritu Santo, Señor, para fortalecernos, para acompañarnos, para guiarnos al conocimiento de la verdad. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Ahora te pido por mis hermanos que serán partícipes de este tiempo, bendícelos, habla a sus vidas, ministra a sus corazones, que tu Espíritu Santo esté, Señor, fortaleciéndolos y que nos ayude a todos, Dios mío, a obedecer tu palabra, a ponerla en práctica en nuestro diario vivir y a compartirla con las personas que necesitan ser expuestos al mensaje de tu palabra. Queremos, oh Dios, que tu presencia esté en medio nuestro, que tu Espíritu Santo, Señor amado, traslade las palabras, Señor, a nuestros corazones, que podamos entenderlas y que podamos vivir según tu propósito y según tu voluntad. En tu nombre, oh Jesús. Amén. Amén. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Es importante prestar atención a esas dos palabras. Hacer vallado es hacer muralla o ponerse en medio de una cosa y la otra. O sea, hacer muralla, estar en medio, es mediar, es interceder, es servir de puente en un momento para comunicar, o servir de barrera para impedir una destrucción. De modo que Dios estaba buscando a alguien que se pusiese de vallado, que sirviese en un momento de puente o que sirviese en un momento de muro, pero que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Ponerse en la brecha es ponerse en el lugar de peligro. Ponerse en la brecha es ponerse en el lugar en donde pueden ocurrir las cosas, en donde puede ocurrir la protección o en donde puede ocurrir la mediación. Usted se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y tristemente, dice el Señor, no lo hallé. El ministerio de intercesión. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha levantado intercesores. ¿Que son intercesores? Personas sensibles a su voz, dispuestas a clamar por su pueblo y a ponerse en la brecha cuando la nación se aleja de Dios. En Ezequiel 22:30, Dios expresa un profundo anhelo: encontrar a alguien que interceda para detener el juicio y traer restauración. Déjeme decirlo de esta manera: Dios andaba buscando a alguien que le importara la situación de Israel. Cómo a veces Dios puede hoy estar buscando a alguien que le importe de manera real, delante de la presencia de Dios, la situación de la iglesia, la situación de nuestra nación, la situación de una familia, etcétera. Pero Dios no halló persona que le importara Israel y que fuera capaz de ponerse entre Dios y el pueblo para detener el juicio que Dios había prometido. Usted dice, bueno, pero eso como que absurdo, porque si Dios está determinado a hacer un juicio y él busca intercesor para no hacerlo, Dios no necesita que nadie interceda para él impedir el juicio. Bueno, eso aparentemente sí. Dios en su soberanía puede decidir él por cuenta propia no hacer el juicio, o hacer el juicio sin necesitar que nadie intervenga.
Pero sucede que Dios entre sus planes ha introducido al hombre que él creó para amar, para bendecir, para tener comunión con él. Pero además, muchos de los juicios de Dios son a causa del pecado y la maldad del hombre. De modo que el deseo de Dios no es castigar, el deseo de Dios no es destruir, el deseo de Dios es bendecir, es prosperar, es fortalecer, es ayudar, es hacer bien. Ese es el deseo de Dios. Tengo planes de ustedes que son de bien y no de mal. Ese es el deseo de Dios. Pero cuando a causa del pecado y la maldad Dios tiene que castigar, Dios espera que a alguien le importe y que alguien interceda para evitar el castigo. O sea, pero si a nadie le importa, si nadie se preocupa, entonces Dios no tiene por qué detener el castigo, porque el castigo no es por la voluntad de Él, sino como consecuencia de nuestras acciones. Entonces, si nosotros somos los responsables de acciones que provocan el castigo de Dios, Dios requiere de hombres que reconozcan esa falla, ese pecado, ese error, que se arrepientan, que pida perdón para poder detener la ira a causa de nuestros pecados y nuestros errores, nuestras desobediencias. Por eso es importante entender el papel del intercesor, porque Dios puede detener el castigo si Él quisiera por su propia voluntad. Pero si Dios detuviera el castigo por su propia voluntad, entonces está pasando por alto nuestro pecado, está dejando nuestro pecado sin consecuencia y entonces está promoviendo de alguna manera que nosotros sigamos un estilo de vida, una conducta desagradable a Él, porque no hay consecuencia cuando fallamos. Entonces Dios necesita hombres que ante el pueblo y ante Dios reconozcan el pecado, la falta, como aquel momento cuando Daniel se levantó y pidió perdón ante el Señor para que el Señor levante el castigo que tenía sobre el pueblo. O cuando Dios mismo llamó a Jonás para ir a predicarle a Nínive, y Nínive se arrepintió y Dios detuvo el castigo de destrucción que tenía para Nínive. De modo que los intercesores, como personas que oran, como personas que predican, que llevan el mensaje de Dios, son necesarios para apaciguar y detener la ira de Dios cuando Dios a causa del pecado está dispuesto a derramar castigo como consecuencia de nuestros pecados. Dios expresa un profundo anhelo, encontrar a alguien que interceda para detener el juicio y traer restauración. La intercesión no es un acto secundario, sino un ministerio vital que sostiene a la iglesia, protege a la comunidad y abre puertas para la misericordia divina. Hoy Dios sigue buscando intercesores. Dios anda buscando gente hoy que interceda por la iglesia, gente que interceda por la nación, por el país, por el sector, por el barrio, por la escuela. Dios anda buscando personas que intercedan por la juventud que está siendo esclavizada y atada por vicios, por pecados, por maldades, juventud que está siendo confundida, que no conoce adecuadamente cuál es su identidad, que están siendo arrastrados. Se necesitan intercesores, gente que se ponga entre Dios y el hombre, para que Dios no derrame su ira a causa del pecado y para que Dios tenga misericordia y para que el Espíritu Santo se pueda mover para regenerar, para restaurar, para redarguir, para persuadir, para convencer de pecado. Gente que interceda. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha levantado intercesores, personas sensibles a su voz, dispuestas a clamar por su pueblo y a ponerse en la brecha cuando la nación se aleja de él. Alguien está dispuesto a interceder por Estados Unidos, por República Dominicana, por México, por Ecuador, por El Salvador, por Honduras, por Nicaragua, etcétera. Alguien está dispuesto a interceder por la iglesia del Señor. Alguien está dispuesto a interceder por la juventud de los diferentes países del mundo. Alguien está dispuesto a interceder por su familia. Alguien está dispuesto a pedir perdón, a renunciar a ataduras pecaminosas históricas en la familia, históricas en un país. Alguien está dispuesto a interceder por la iglesia que a veces atraviesa por situaciones históricas que impiden que la iglesia avance, que la iglesia crezca, que hacen que la iglesia se divida, etcétera. Alguien está dispuesto a interceder, a ponerse en la brecha y decir, Señor, perdónanos. Señor, hemos pecado, Señor, hemos fallado, no hemos aprendido bien, no hemos hecho la cosa bien, nos hemos enquistado en nuestro propio yo, hemos sostenido nuestra vida en nuestro propio orgullo, en nuestra propia jactancia, qué sé yo, algo para ir a la presencia de Dios, a pedir perdón, a reconocer pecado y a pedir misericordia para que las cosas cambien. Ese es el trabajo del intercesor. Dios sigue buscando intercesores. Esta es una de las declaraciones más conmovedoras de la Escritura. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que hiciese puente o que hiciese muro y que se pusiese en la brecha
en el lugar adecuado donde yo lo pueda mirar y yo pueda detener el castigo, el juicio a causa de la intercesión. No buscó talento, no buscó fama ni influencia, buscó corazones dispuestos a clamar. Hoy, lamentablemente, nosotros estamos dispuestos muchas veces a ser partícipes de los ministerios que procuran talento, que traen fama, influencia, pero hay unos ministerios que son discretos, que no son vistosos, pero que son importantes. Y uno de ellos es el ministerio de intercesión. Aquellos hombres y mujeres que en el secreto, en la privacidad, sin muchas luces y focos a su alrededor, que no alcanzan mucha fama y posiblemente no tienen influencia humana, pero a través de sus oraciones tienen influencia en la presencia del Señor. La intercesión te va a dar influencia delante de Dios, te va a dar influencia en el corazón de Dios. Habrán ministerios que tienen influencia en el corazón del hombre, habrán ministerios que tienen influencia en lo humano, pero el que intercede, el que ora, el que busca el rostro de Dios, el que se coloca entre Dios y el pecador, tiene influencia en el corazón de Dios. Qué maravilloso es que oro por alguien que no es creyente, intercedo por él con gemidos indecibles en la presencia de Dios y esa persona se convierte. Quiere decir que mi oración, mi intercesión tiene influencia en el corazón de Dios. Qué maravilloso es que yo pueda influir en Dios a través de mi oración para que Dios pueda hacer su voluntad, porque la intercesión procura pedir a Dios por lo que es la voluntad de Dios. No es tratar de doblegar el brazo de Dios, de romper el brazo de Dios, de llevar a Dios a nuestra voluntad. El intercesor descubre el corazón de Dios, la voluntad de Dios y ora por aquello que Dios quiere hacer. Entonces gana influencia en la presencia del Señor. La intercesión es un acto de amor que refleja el corazón de Cristo, quien vive para interceder por nosotros. Quien vive para interceder por nosotros. La intercesión es un acto de amor que refleja el corazón de Cristo. Cristo intercede por nosotros. La Biblia dice que Él está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Ese es su papel sacerdotal, día a día interceder por los creyentes, interceder por su pueblo, interceder por la humanidad, por aquellos hombres y mujeres por los cuales Él murió en la cruz. De modo que la intercesión es un acto de amor. Y Cristo mostró ese acto de amor al interceder por mí, muriendo por mí en la cruz, pagando por mí el precio de mi pecado y ahora intercediendo por mí ante el Padre Celestial. Cristo vive para interceder por nosotros. En nuestra vida práctica como cristianos pentecostales entendemos que el Espíritu Santo es quien despierta en nosotros ese clamor profundo, esa carga espiritual que nos mueve a orar por otros. Es el Espíritu Santo que pone carga espiritual para que nosotros intercedamos por otros, aun cuando ellos no pueden orar por sí mismos. Hay gente que está envuelto en pecado que ellos no pueden orar por sí mismos. Pero cuando usted empieza a orar por ellos y cadenas empiezan a romperse, la vista empieza a aclararse, llega un momento que ellos mismos pueden decir, Señor, ten misericordia de mí. Porque la intercesión tuya empezó a hacer el trabajo espiritual necesario para romper las ataduras que impedían a esa persona poder invocar el nombre de Dios. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay gente que no pueden confesar con su boca el nombre de Jesús porque están atados. Pero cuando tú empiezas a orar por ellos, a interceder por ellos, de repente un día ellos van a poder empezar a mirar al cielo, a mirar a Dios y a pedirle, Señor, ten misericordia de mí. Si tú existes, háblame. Si tú existes, muéstrate. Si tú existes, ayúdame. ¿Por qué? Porque tu oración empezó a descongelar las situaciones alrededor de esa vida para que esa vida pueda empezar a respirar espiritualmente y pueda empezar a clamar y a pedir la misericordia de Dios para sí mismo. Pero el intercesor es el que rompe ese hielo, es el que rompe esas primeras cadenas ataduras. Claro que cada uno debe invocar a Dios por su propia cuenta, pero cuando hay gente atada que ellos no pueden invocar a Dios por su propia cuenta, el intercesor que ora por esa vida está creando las condiciones para que llegue el momento que esa vida pueda hacerlo por sí mismo. Ponerse en la brecha significa ocupar el lugar del sacrificio, del desgaste, del compromiso. Es decirle a Dios, aquí estoy, cuenta conmigo para orar por mi iglesia, por mi familia, por mi comunidad. La intercesión no solo cambia circunstancia, cambia corazones, empezando por el corazón
del intercesor. Y es importante porque ya el intercesor empieza ganando, porque su vida empieza a ser transformada, su vida empieza a ser renovada, restaurada, fortalecida. El primero que es cambiado, transformado, bendecido es el que intercede. Para ponerse en la brecha significa ocupar el lugar del sacrificio, estar dispuesto a pagar el precio, como Daniel, que estuvo dispuesto a ir, humillarse y pedir perdón. Es ponerse en el lugar del desgaste. El desgaste implica que yo estoy dispuesto a poner mi vida en la presencia de Dios hasta ver una respuesta de Dios en aquello por lo que estoy intercediendo. Es ponerse en el lugar del compromiso, el lugar en donde cuesta un sacrificio y cuesta un precio que hay que pagar para poder lograr influir en Dios para ver la respuesta. Es decirle a Dios, aquí estoy, cuenta conmigo para orar por mi iglesia, mi familia, mi comunidad, como lo dice el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, hablando de parte de Dios, dice, busqué entre ellos, Dios toma la iniciativa. Él busca, examina y llama. Recuerde que la diferencia entre el Evangelio y la religión es que la religión es el hombre buscando a Dios. El Evangelio es Dios buscando al hombre. Y aquí hay otra vez otra práctica, otro principio del Evangelio. El Señor dice, busqué entre ellos. Otra vez es Dios el que busca. El hombre no anda buscando, Dios anda buscando. ¿Qué anda buscando Dios? Hacer misericordia. ¿Qué anda buscando Dios? Perdonar. ¿Y qué necesita Dios? Alguien que interceda, que pida perdón para Dios poder perdonar. Otra vez, Dios buscando. Eso es el Evangelio. Cristo vino a buscarnos. Nosotros no lo buscamos a Él. Él vino a buscarnos a nosotros y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje auténtico del Evangelio. En la religión el hombre busca a Dios y cuando no lo encuentra se lo inventa, lo pinta, lo talla, etcétera. Pero en el Evangelio Dios busca al hombre y normalmente cuando Dios busca al hombre, Dios lo encuentra. Dejémonos encontrar por Dios, que Él nos anda buscando y Él quiere que nosotros intercedamos para Él poder encontrarse también con la iglesia, con la comunidad, con la sociedad, con hombres y mujeres que no conocen al Señor. Pero aquí hay otro principio del Evangelio. Dios busca, busqué entre ellos. Dios tomó la iniciativa, Él busca, Él examina, Él llama. La intercesión nace en el corazón de Dios. No es un ministerio opcional, es una necesidad espiritual. Siempre se necesitan los intercesores en la iglesia para interceder por la iglesia misma, por las familias de la iglesia, por la comunidad, etcétera. Siempre se necesitan intercesores en la iglesia. Y aquí hago un paréntesis para recordar que en la iglesia que estamos trabajando, estamos convocando a personas que estén dispuestas a ser parte del ministerio de altar de la iglesia, porque es un ministerio vital, importante, necesario para interceder, para ministrar, para bendecir. Número dos, el Señor estaba buscando entre ellos hombre que hiciese vallado. El vallado implica protección, hombre que proteja. El vallado implica defensa, hombre que defienda. El vallado implica resistencia, hombre que resista. El vallado implica muralla, hombre que detenga. El vallado implica puente, hombre que sirva de lazo, de medio para la bendición cuando es bendición. El intercesor es un muro espiritual o es un puente espiritual, alguien que está entre el Dios que bendice y el hombre que va a ser bendecido, entre el Dios que castiga el pecado y el pecador que va a ser perdonado. Interceder es pararse firme cuando otros están vulnerables. Interceder implica que tú eres fuerte y puedes pararte firme en favor de aquel que está débil, que está vulnerable. Entonces lo correcto, y aquí es importante introducirlo, lo correcto cuando alguien está débil a mi alrededor no es yo criticarlo, es yo pararme firme delante de Dios y pedirle, Señor, ten misericordia, Señor, fortalécelo, Señor, ayúdalo, Señor, permite que pueda avanzar, que pueda crecer, que pueda mantenerse firme. De modo que eso es lo correcto. Cuando hay alguien vulnerable a mi lado, yo servir de muro, de sostén para que esa persona se fortalezca. Número tres, y que se pusiese en la brecha delante de mí. La brecha es el lugar del peligro, el lugar del desgaste, el lugar del sacrificio. El intercesor se coloca entre Dios y el pueblo, entre Dios y el pecador que necesita perdón, entre Dios y el enfermo que necesita salud, entre Dios y la iglesia que necesita bendición, entre Dios y la familia que necesita fortaleza, entre Dios y el hombre no creyente que necesita arrepentimiento. Es interceder. Es un acto de amor, obediencia y entrega.
Cuando intercedemos, estamos mostrando amor por la persona por la que intercedemos, por esa persona que traemos a la presencia de Dios, por la que oramos y nos quebrantamos en la presencia de Dios. Cuando intercedemos, mostramos obediencia a un Dios que nos llama, que nos mueve por medio del Espíritu Santo a orar por otros y a tomar cargas de la iglesia, de la comunidad, de familias, de personas, como si fueran nuestras propias cargas para traerles la presencia del Señor. Y cuando intercedemos, también tenemos entrega, dedicación, compromiso con eso, empatía, porque nos duele lo que le está doliendo a aquella persona por la que estamos intercediendo en la presencia de Dios. Número 4, la intercesión es a favor de la tierra para que el Señor detenga su castigo, detenga su juicio. La intercesión tiene un impacto real. Dios quiere que intercedamos porque Él quiere tener misericordia. La intercesión entonces detiene el juicio, abre camino a la restauración. Dios responde. Si intercedemos, Dios va a responder con bendición, con restauración, con pausa al juicio, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. La intercesión bendice no solo al individuo, sino a toda la comunidad. La intercesión bendice al que intercede y bendice a la comunidad de creyentes, a la iglesia, a la sociedad que está siendo objeto de la intercesión del que está intercediendo en la presencia de Dios. Número 5, una declaración triste, una declaración que hace llorar, una declaración que no produce esperanza. Y no lo hallé. Esta es una declaración triste. Nadie respondió al llamado que Dios hizo para interceder a favor del pueblo. ¿Seremos nosotros quienes respondamos hoy a la búsqueda divina de intercesores, de gente que ore por la iglesia, de gente que se prepare para ministrar a las necesidades espirituales de otros, de gente que esté dispuesto a imponer su mano sobre otros para que sean bendecidos, sanados, liberados, de gente que esté dispuesto a orar, a ayunar, a hacer vigilia, a ponerse en la brecha delante de Dios, a dedicar tiempo comprometido para estar preparado espiritualmente, para hacer muro, para hacer puente, para ser vallado, para bendición de otros. El Señor dijo al profeta Ezequiel: busqué, pero no hallé. ¿Podrá Dios encontrarte a ti? La ausencia de intercesores trae consecuencias espirituales. Cuando no hay quien interceda, cuando no hay quien ore. Si Cristo no hubiese aparecido para interceder por nosotros, nosotros hubiésemos estado expuestos eternamente al infierno. De modo que la ausencia de intercesor produce consecuencias espirituales terribles. La ausencia de intercesores en la iglesia, la ausencia de intercesores en tu familia, la ausencia de intercesores en el país trae consecuencias espirituales terribles. De modo que ojalá nosotros podamos decir: Señor, aquí estoy dispuesto a ser instrumento para interceder por la bendición en mi iglesia, en mi familia, en mi país, en mi comunidad. El ministerio de intercesión es una expresión profunda del carácter de Cristo, quien vive para interceder por nosotros. En un enfoque pentecostal entendemos que el Espíritu Santo nos impulsa, nos guía y nos fortalece en la oración. Dios sigue buscando hoy personas que se pongan en la brecha, creyentes sensibles a su voz, creyentes disponibles, no solamente dispuestos. Hay mucha gente que está dispuesto pero nunca está disponible, dispuestos pero no tienen tiempo, dispuestos pero no sacan tiempo, dispuestos pero no hacen el esfuerzo, dispuestos pero no dan el paso. No se trata de gente dispuesto, se trata de gente disponible. No siempre la gente disponible está dispuesto y no siempre la gente dispuesta está verdaderamente disponible. Necesitamos disposición en las dos direcciones, estar dispuesto a hacerlo y tener disponibilidad y tiempo para hacerlo. Pero también necesitamos ser comprometidos con la obra de Dios. Gente que tiene compromiso, gente que es sensible a la voz de Dios, gente que está disponible para ser usado por Dios y gente que está comprometido con la obra de Dios. La intercesión no es solo una práctica espiritual, es un acto de amor por la iglesia, es un acto de amor y cuidado por la familia y es un acto de amor por la comunidad. Cuando oramos, nos alineamos con el corazón de Dios, aprendemos a descubrir cuál es el propósito, el plan, la voluntad de Dios, el amor de Dios para la colectividad por la que estamos intercediendo. Y estamos participando de la obra redentora. Cada vez que una gente se convierte por tu oración, tu intercesión, tú estás participando de la obra redentora de Dios a favor de esa vida. Cada vez que oras por alguien que se convierte, tú estás participando de la redención de esa persona. Cada vez que oras por alguien que se sana, tú estás participando de la bendición de esa persona.
Cada vez que ora por tu iglesia y tu iglesia crece, tú estás participando del crecimiento, el desarrollo, el avance, el despertar espiritual de tu iglesia. Cada vez que ora por tu familia y alguien de tu familia se convierte, está participando de la redención de tu familia y del cumplimiento de la promesa de Dios a favor de tu familia. Cuando ora por tu país, en la bendición, el bienestar y la paz de tu país, tú eres también bendecido en tu país. De modo que es importante interceder. Dios sigue buscando intercesores. Ezequiel nos recuerda que la intercesión es un llamado urgente y necesario. No le digas que no a Dios. Permite que Dios pueda contar contigo y que alegremente Dios pueda decir que te encontró a ti para interceder, para ponerte en la brecha, para ser vallado, para servir de puente o de muro, según sea el caso, para bendición de otros. Aplicación para hoy. Dedica hoy un tiempo específico para interceder por tu iglesia, tus líderes y tu comunidad. Empieza a ensayar el poder de la intercesión, orando hoy por tu iglesia, por tus líderes y por tu comunidad. Pide al Espíritu Santo que te muestre personas o situaciones por las cuales debes clamar. Y aquí recuerdo las personas por las que estamos orando de Operación Samaria. Esos nombres, preséntenlo en la presencia de Dios. Usted es un intercesor y cuando esa gente se conviertan, usted estará siendo partícipe de la redención de esa alma, de la salvación de esa alma, porque el que intercede mueve el corazón de Dios a obrar a favor de esa persona. Haz de la intercesión un hábito diario, no un acto ocasional. Permite que todos los días cuando va a la presencia del Señor pueda interceder por otra persona. Desconcéntrate de la oración solo por ti y empieza a mover tu oración para cubrir a otros con tu oración. Sé un muro espiritual para quienes están débiles o pasando por pruebas. Si percibe, si ves, si notas algún creyente débil en la iglesia, entonces ora por él, intercede por él. No es momento para la crítica o para la calumnia, es momento para orar, para interceder. Señor, ayúdalo, Señor, fortalécelo, Señor, guíalo, Señor, permite que pueda perseverar, aumentale la fe, pon en él el deseo, la voluntad, el interés de servirte, de amarte. Eso es interceder. Eso es interceder. Ora creyendo que Dios escucha y responde con poder tu intercesión. Preguntas, ¿estoy dispuesto a ponerme en la brecha por otros en oración? ¿Estoy dispuesto a dedicar ese tiempo, ese momento, pagar ese precio de estar ante Dios pidiendo a favor de otros? ¿Qué personas o situaciones necesitan hoy tu intercesión? Piensa, observa a tu alrededor y mira qué personas necesitan que interceda por ello y hazlo hoy. ¿Cómo puede cultivar una vida de oración más constante y sensible al Espíritu Santo? ¿Cómo puede cultivar una vida de oración más constante y sensible al Espíritu Santo? En obediencia, teniendo tu lista de personas, pastores, misioneros, amigos, hermanos, familiares, por lo que ora, va a tener una vida de oración más constante, intercede. Haz tu lista de personas por las que intercede y llévala a la presencia del Señor. ¿Qué obstáculos debo rendir a Dios para crecer en el ministerio de intercesión? Piensen lo que decía ahorita, la diferencia entre dispuesto y disponible. Y si eres un creyente que está dispuesto a hacer las cosas, pero no encuentra disponibilidad para hacerla, dile al Señor que produzca en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Dios nos necesita, Dios nos llama, Él puede hacer la cosa sin nosotros, el privilegio es nuestro cuando Dios quiere usarnos para Él operar en la humanidad, usándonos a nosotros como medios, como puente, para Él obrar a través de nosotros. Así que nosotros necesitamos y es valioso el que Dios quiera contar con nosotros para Él poder obrar. Él hizo eso con Abraham, cuando Abraham fue a pedirle que no destruyera a Sodoma y a Gomorra. Dios usó de Abraham como intercesor y le hizo partícipe de la decisión que Dios tenía. Y cuando Abraham intercedió, Dios le dijo, si hay X cantidad de justos, entonces por amor a ellos no destruiré Sodoma y Gomorra. Y ahí estaba el trabajo del intercesor, en confianza delante de Dios, dialogando y conversando con Dios como quien conversa con un amigo, intercediendo para que una nación no sea destruida. De modo que hagamos ese trabajo que es del corazón de Dios. Vamos a interceder, que el privilegio es nuestro. Cuando Dios nos quiere usar para por medio de nosotros manifestar su misericordia, entonces el privilegio es para ti, el privilegio es para mí, que Dios pudiendo hacerlo Él por su soberanía, me use a mí para hacerlo
a través de mí. Y eso es el intercesor, alguien a quien Dios usa para él hacer por medio del que intercede aquello que Dios puede hacer sin necesitarnos, pero que él prefiere usarnos a nosotros en sus planes y en sus propósitos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, comparta esta reflexión con otros, pida las páginas impresas para usarla para trabajo evangelístico, para trabajo de discipulado, para reunir grupos de amigos y familias y compartir este tiempo. Comparta estos videos con familiares, amigos, vecinos, hermanos que usted cree que pueden ser bendecidos a través de esta palabra. Conviértase en alguien que distribuye y hace posible que la palabra de Dios llegue a otros. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Oramos y mañana continuamos con nuestra semana 14 hablando de la intercesión como ministerio. Honramos y bendecimos tu nombre, Dios. Gracias por este privilegio, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos, honramos tu nombre. Damos gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que nos siga fortaleciendo y ayudando cada día y que permita que nosotros tengamos una respuesta positiva a tu llamado, Señor, porque tú todavía hoy buscas hombres y mujeres que se pongan en la brecha a favor de tu iglesia, a favor de esta nación, a favor de nuestras naciones de las cuales procedemos, a favor de la humanidad, Señor amado, que se pierde, Dios mío, que no presta atención al mensaje de tu palabra y que necesita, Señor, que nosotros nos pongamos en la brecha para que las cadenas sean rotas, para que los velos sean quitados y le pueda resplandecer la luz del Evangelio y puedan mirar hacia ti, Señor amado, y alcanzar tu favor, alcanzar tu misericordia. Bendícenos, oh Dios, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice, Señor amado, nuestras familias. Bendice nuestro país, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios le guarde y si Dios lo permite, nos vemos mañana para continuar con nuestra semana 14, hablando, reflexionando sobre el ministerio de la intercesión. Dios les bendiga.